Bueno, corría la época como después de la Segunda Guerra Mundial, entonces estaban como estas dos potencias que eran como Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este periodo que se llama como la Guerra Fría, entonces había como mucha enemistad porque Estados Unidos este paradigma súper capitalista, estaba como la URSS que era como, no sé, como comunista, entonces surgió una cuestión bastante extraña, o sea, no tan extraña, en Estados Unidos que se llamaba el macartismo que tiene su nombre por ese señor que se llama McCarthy, que era un senador, y entonces ese tipo era como el embajador de las fake news, porque más o menos el tipo decía, como que acusaba a la gente, decía así como, oh, ustedes son traidores a la patria, son comunistas, entonces como que el tipo como que tenía como todo ese arrastre y como que causaba, como que causaba como, o sea, que mucha gente la fuera como vetando, entonces decía, no, tú eres comunista, tú no podías hacer esto, entonces como que generó como toda esa plataforma como de fake news, porque a veces podían ser comunistas, pero a veces no, era solo por la sospecha. Entonces, ¿para qué menciono esto? Porque en particular habían listas negras en Hollywood, donde, claro, como decía, ponían a los comunistas o a los simpatizantes del comunismo, entonces a la gente que los ponía en estas listas negras como que las baneaban de trabajar o tenían que trabajar sin tener crédito o en general tenían como su imagen se veía manchada. Entonces, algunas de las personas que fueron afectadas fueron como Chaplin y también el guionista Dalton Trumbo, que igual era como bacán, incluso le han hecho películas. Y de hecho, como que después, como ya en el año 60 como que ya estaba escribiendo como tantas películas como por debajo que le tuvieron que dar como crédito porque ya había sido como mucho ya. Pero había una lista de personas que habían sido como baneadas de esto, que se llamaban los Hollywood 10, que eran como 10 personas que tenían, o eran del Partido Comunista, o tenían como simpatizaciones con el Partido Comunista, que el año 47 fueron como llamados a declarar para que revelaran su rol o su relación con el Partido Comunista. Entonces ellos no quisieron declarar porque decían, no, ¿para qué voy a hacer esta cuestión? Entonces fueron metidos presos, así como harto tiempo, como 6 meses o un poco más de tiempo. Y entre ellos estaba Herbert Birman, también estaba el Trumbo que lo mencioné, pero Herbert Birman, que es el director de la película de la cual voy a hablar hoy, fue arrestado, estuvo en harto tiempo. Entonces, después estos tipos ya no podían seguir trabajando, se fueron como exiliados porque, claro, su nombre estaba como muy manchado y no podían trabajar con ninguna de las grandes productoras de cine que había en esa época. Entonces, ya, exiliado y fuera del sistema, Herbert Birman decía hacer la película más comunista de todas. Ya, ¿qué más le da? Entonces, ¿qué es la película de la cual les voy a hablar ahora? Salt of the Earth, de Herbert J. Birman. Bueno, este es un póster de la película. La película se estrenó el año 1954 y voy a hablar más o menos de por qué esta película es como bien interesante. Ya, la sinopsis, primero está basado con una historia real que había ocurrido un par de años antes y trata sobre una revuelta, una huelga de mineros que son latinos que están en Nuevo México, que reclaman por mejores condiciones laborales y también que reclaman tener como la misma paga de los gringos, porque ellos les pagaban más. Entonces ya partimos diciendo que ya en este contexto medio como anticomunista que hagas una película como sobre como sindicalismo y más encima de latino es como una cuestión como bien como novedosa. O sea, que quedan temas que en realidad no se tratan de la época y que son muy actuales, de hecho. La producción, mucha gente bañada en Hollywood, pero no solo Herbert Birman, sino también el director, el productor. Y la película como fue boicoteada activamente por el FBI y el gobierno, porque claro, estos tipos como que se me, ¿cómo era? Como que cuando se enteraron, como que no sé, pues como que iban a disparar donde estaban grabando, o iban como a, no, o le ponían como aviones para boicotear como la grabación y que no se escuchara. Entonces, claro, como que están como muy impresionados en que la película no se hiciera. Entonces, pues, ya después cuando fueron como cuando tenían como ya los negativos, los tuvieron que editar en secreto porque si no, no podían hacer. Y de hecho, Rosaura Revueltas, que es la actriz principal de la película, fue deportada mientras la estaban grabando y tuvieron que terminar como partes como sin ella o con narración en voice over. Y claro, como fue hecha como bien como a escondidas, como casi no tenía actores profesionales, eran casi puros mineros de verdad los que actúan en la película. Y claro, ¿por qué digo que este filme es como un filme pionero? Ya hablé un poco sobre el sindicalismo, como el sindicalismo porque habla sobre como la unión sindical, pero también habla sobre los derechos de los inmigrantes que sean los inmigrantes latinos que vivían en esa época.
también como la unión y la clase obrera, que en realidad son como fines mucho más como colectivos en vez de individuales, que como más o menos como en contra de lo que decía como el neoliberalismo. Y también una cosa que no he mencionado es que también la película es muy feminista. O sea, si bien tiene como tiene como harto los prejuicios de la época, también tiene una marcada mensaje feminista, y eso lo voy a mostrar con un par de videos. Porque claro, se habla de que, claro, que el hombre como que hay mucho machismo, pero también que las mujeres pueden hacer como muchas más cosas que se pueden valer por sí mismas. Y voy a mostrar un par de escenas. Medio spoiler, pero no tanto en realidad. Claro, que se habla mucho como que se trata sobre esta huelga de mineros, pero en algún momento como que los mineros se les prohíbe protestar. Entonces lo que pasa es que las mujeres deciden cómo tomar el lugar, porque dicen, ya, nosotros no nos pueden arrestar, pues entonces ya, pues, hagámoslo. Entonces esta es una escena de una asamblea donde la actriz principal, bueno, habla sobre cómo, qué es lo que, por qué ellas deberían como votar para decir si pueden hacer eso o no. O sea, más que nada va a hablar como, oye, si están votando algo que nos compete a nosotros, deberíamos votar nosotros, pues, ¿no? I don't know anything about these questions of parliament, but you men are voting on something the women are to do or not to do. So I think it's only fair if the women be allowed to vote, especially if they have to do the job. Y la segunda escena que quiero mostrar, está acá, claro, en algún momento como cuando las mujeres están como protestando, los hombres se dan cuenta como de sus prejuicios y o sea, tienen que hacerse cargo como de la casa, claro, que es una cuestión como que no se muestra y se dan cuenta así como, oye, deberíamos haber pedido muchas más cosas que habían pedido nuestra mujer que en realidad no la estábamos pescando. Y también hay un diálogo bien, bien entretenido que también lo quiero mostrar. ¿Cómo va? Esto no tiene fin. 3 hours just to heat enough water to wash this stuff. I'm telling you something. If this strike is ever settled, which I doubt, I'll never go back to work for that company unless they install hot running water Claro, for us. Should have been a union demand from the beginning. You're telling me? Like Charlie Vidal says, there's two kinds of slavery. Wage slavery and domestic slavery. The woman question, he calls it. The woman question? Yeah? The problem, what to do about it? So? What does he want to do about him? He says give him equality. Equality is in job, equality is in home, and also sex equality. What do you mean, sex equality? You know, lo que es bueno para el hombre es bueno para la mujer. No sé si cachaban como al final, hablan de sex equality, como que, claro, ahí como que incluso tenía como un mensaje sobre cómo deben ser como las relaciones como sexuales entre el hombre y la mujer, pues como que una cuestión que fuera como bueno como para ambos, y más encima dentro de este como contexto en donde como que los hombres tienen que ponerse como en el lugar y darse cuenta de su machismo. Hay hartas más escenas, pero esas dos quería mostrar. Y a ver, para terminar un poco, la película como que no le fue muy bien en su tiempo, dijeron que no, esto es propaganda comunista, y fue puesta como en la lista negra, ni siquiera se mostró, o sea, se mostró como en un cine y después fue como baneada como por décadas. Y bueno, después como hubo harta gente que vio como su valor histórico, y entonces, claro, fue añadida como al National Film Registry, que es como la cuestión que tienen los Estados Unidos, donde como guardan películas, y bueno, y está en el dominio público igual que las caricaturas de Superman de Lander, así que está en YouTube, es súper fácil de encontrar, por si la quieren ver. Y eso sería. Muchas gracias.